disculpas por arrancar así, pero de verdad, yo además soy de las que me voy a vacunar, entonces desde mi perspectiva estoy esperando que llegue mi turno, que viene lento mi turno porque es de los últimos. Van a ampliar hoy aparentemente, por esta capacidad ociosa que hay, a la edad entre 50, entre 55 y 59. Bien. Hay muchos que están así esperando que se habilite para registrarse, para anotarse. Ay. No, ¿usted entra o no? Me faltan 2 meses. ¿No? Por eso digo, tiene que ser de 50. Tendría que ser de 40 a 60. Sí, ¿no? Y así entramos todos. Sí. En fin, bueno, bienvenido, Fernando Pereira. Me hubiera gustado poderlo presentar de otra manera, pero como justo... A veces esto de la televisión, ¿verdad? No está mal. Bueno, estábamos comentando eso antes de empezar, ¿no? Que qué incoherencia, qué ingrato, qué raros somos los uruguayos. Qué uruguayes. Qué uruguayos que estamos siendo en este momento. Somos quejosos. ¿Cómo no calcula el Poder Ejecutivo, ¿no? Que la segunda dosis va a caer en turismo? Por favor. Sí, que... Por favor, tenés un cálculo. Eso no lo había pensado. No, pero de verdad que no se puede creer. No se puede creer. Bueno. Siempre se dijo que el año empieza después del turismo. Sí, no, pero en pandemia también no podemos hacer una excepción. Se ve que no, no se ve que no. En fin, bueno, vamos a dejarlo por acá. Ojalá, de verdad, reflexionemos, seamos coherentes y sobre todo solidarios en este momento tan histórico y particular para el mundo entero. Fernando Pereira, me encantaría poder arrancar hablando de lo que fue la reunión que tuvo con el presidente en la calle Pou. Me encantaría saber qué de esa reunión efectivamente se tradujo en compromisos concretos, escritos, cuánto hay de diálogo y cuánto hay de negociación real. Pero tengo otras urgencias antes, no yo, en realidad la agenda aparentemente. ¿Podemos dejar esto en suspenso un momentito y empezar por otro lado? Están los conflictos en torno al 8M, en torno al sindicato policial, en torno al apoyo que dio tan decidido a los docentes de San José. ¿Podemos empezar por eso último? Sí, esto último es una barbarie que debería ser corregido por Robert Silva, y como nadie en Uruguay quiere desautorizar a otra parte de la uruguayés, no se toma la decisión. Una foto con un pañuelo 17 meses atrás archivada, se desarchiva y sancionan docentes con 30 años de trayectoria, adscriptos, calificaciones de excelencia, compromiso con la comunidad. Y cuando ves el compromiso con la comunidad es que ahí estaban los estudiantes de esta generación y de múltiples generaciones apoyando a sus profesores. Y si hablas con la gente del pueblo o con el intendente de San José o con los ediles, sea del partido que sea, te van a decir de qué profesores estamos hablando. Y a esos profesores les sacás el sueldo y el cargo como si hubieran cometido un delito de abuso por el cual no pueden pisar la escuela y el liceo. Es absurdo. Cuando se comete un error de este volumen... Se supone que cuando se constate que si se llega a la conclusión de que no cometieron ninguna infracción, se les retribuye, ¿no? Sí, pero mientras tanto... Mientras tanto... Suponete que ahora el canal te dice, mira, Victoria, estás bárbara, pero por Pereira. 6 meses, ¿sabes qué? No te vamos a pagar porque estamos viendo si no cometiste una falla hace 17 meses. Bien, pero Yo me cometieron imagino que no alguna protesta vos y tus compañeros van a tener. Pero al margen del análisis del tiempo, del tema de la oportunidad de reflotar esto y demás, ¿cometieron o no cometieron una infracción? Bueno, yo parto de la base de que para cometer un acto de proselitismo tiene que haber prosélitos. Claro. ¿Y dónde estaban? Los estudiantes de adentro, ¿dónde estaban? Bueno, pero las fotos trascienden a las redes sociales. Pero si se penan las redes sociales, tenemos que hacer una cárcel por No, igual a la influencia. Los alumnos iban a saber tarde o temprano que sus docentes eran... persona zafada en su sillón, pero no por lo que diga una persona en las redes, sino pero porque fíjese que iba a saberse tarde o temprano. La suya por algunos temas y la mía por otras. Pero no ese es el punto, Fernando Casi Pereira. que me adjudica servilidad. Tarde o temprano los alumnos iban a saber, iban a ver esa foto de que sí, y los profesores no tienen derecho a expresarse. Y tienen derecho. Bueno. ¿Y cómo no van a tener derecho a expresarse? Pero entonces, y decir a qué partido votan. Perfecto. ¿Y por qué, el sindicato policial no tiene derecho a expresarse a favor de la LUC, si quisiera? Y es una de las razones por las cuales se le está suspendiendo de la central. Claro que tiene. Y yo se la adjudico y se las admito. Después está una definición, que es la de la suspensión, que yo respeto porque respeto lo democrático. Si una moción fue mayoritaria que la mía, no tengo la necesidad de decir que esa moción no vale,
pero sí tengo el compromiso de trabajar para revertirlo. Porque ¿Quiere revertir considero, esa decisión? por supuesto. Yo parto de la base que detrás de un policía hay un trabajador asalariado que tiene derechos para conquistar. Y por lo tanto, de los que denominábamos en la década del 60 un explotado. Un trabajador que le pagan por un esfuerzo enorme, por trabajos que son muy valiosos en muchos casos, para generar seguridad ciudadana y que, por supuesto, en el acto del ejercicio pueden cometer errores, como todos podemos cometer errores en el acto de nuestro ejercicio. Y de hecho los cometemos. ¿Por qué cuesta tanto que Y se bueno, vea de esa porque- manera en la central? Y bueno, hoy voy a hablar poco del tema porque lo que pretendo... ayer escuché a un ministro decir una frase que comparto. Cuando uno tiene la responsabilidad de resolver los problemas, tiene poco tiempo para la rapidez. Tiene que tener más tiempo para conversar, pulir, echar aceite, construir la mayoría. Y voy a dedicar mi tiempo a esa tarea. A esa tarea, no únicamente, pero a esta tarea, que es construir la fundamentación suficiente como para que se entienda que el sindicato policial tiene que estar dentro del PIT-CNT y tiene que ser tratado como un igual dentro del PIT-CNT. Bien. Yo imagino que debe ser muy difícil la decisión de cuándo el PIT-CNT como tal y usted como presidente acompaña, la diferencia entre acompañar, apoyar, reivindicar, ¿no? Exhortar. Qué difícil es para qué tema elijo qué camino, ¿no? Sobre todo por ahora por lo que tiene que ver con el 8M. Para las feministas obviamente es insuficiente lo que respondió el PIT-CNT. Quisieran un compromiso mayor. Bueno, el PIT-CNT entiende que no corresponde, que cada gremio debería... ¿Por qué debería ser un paro solo de mujeres o por qué no? Pues yo concuerdo, pero como yo concuerdo con que tiene que ser un paro de mujeres, no significa que las organizaciones lo estén madurando a la misma velocidad. Acá se trata de un día en el año marcar lo que significa la ausencia de una mujer en el hogar, en el trabajo, en la actividad, y que en cierta medida se evidencien que hay un techo de cristal, que hay discriminación salarial casi del 25% entre varones y mujeres, que hay una violencia dentro de los hogares increíble, que lleva a que haya más de 32.000 denuncias por año o en ese entorno, que durante la pandemia una de las preocupaciones que se planteaban es que en el encierro esa violencia no creciera. Entonces hay temas por los cuales las mujeres pelear para emanciparse. Sin duda. Y esto tiene que tener una maduración de las organizaciones sindicales, pero la maduración no se hace a prepo. Digamos, yo no puedo empujar a un sindicato a parar si no tiene las condiciones de parar. Mirá, yo vengo empujando el paro en mi sindicato hace 4 años y los 4 años perdí. Y somos de la lista mayoritaria y apoyaron otras listas. ¿Qué quiere decir? Que nuestros compañeros analizaron el tema y no entendieron que era pertinente parar. ¿Es que esto yo tengo que condenar a mis compañeros? No, es lo que dije en el tema anterior. Lo democrático es lo democrático. En todo caso, si yo tengo la convicción que tengo que trabajar para modificarlo. En este caso yo creo que además cometimos una torpeza estatutaria porque el estatuto fundacional, que es muy político, mucho más que, digamos, que leguleyo, dice que para votar una medida de paro general hay que tener 15 días de anticipación, lo cual le permite a los sindicatos, tiene una lógica, discutir entre sus bases, polemizar, ver si es la mejor medida, si hay medidas alternativas. Ayer no se podía votar el paro, no era un problema de que si todos hubiéramos querido votar el paro, no se podía. Entonces, ¿cuál es el camino que se optó? El que sí puede votarlo es el sindicato, que todo aquel sindicato que esté en condiciones de hacer medidas de paro hasta 24 horas, la fomente y que se concentren respetando las medidas sanitarias y que en el mismo tiempo hagan la juntada de firmas como había estado estipulado. Bien. ¿Es la medida adecuada? No, yo creo que el feminismo tiene derecho a protestar contra el movimiento sindical. Creer que el movimiento sindical en todos los temas va a acertar es inviable. Sería como no considerarnos humanos. ¿Hemos procesado bien este tema? No lo hemos procesado bien. Sobre todo porque no nos hemos tomado los tiempos para decidir una cosa que es difícil de decidir, que un paro puede ser solo del feminismo y que lo que tiene que prestar el PIT-CNT es su infraestructura, es decir, facultar a las mujeres que quieran parar el 8M que puedan hacerlo con cobertura del PIT-CNT, pero no liderar el paro. Porque de lo contrario se arma la contradicción de un varón que dice, bueno, pero yo, si hay un paro, yo no me quedo trabajando. Esta discusión yo la he visto en estos años, no sabés cuántas veces. Ahora, si prestás tu plataforma para que el feminismo ejerza sus reivindicaciones, de última vas dando pasos. Y yo sé que los pasos a veces son cortos, pero hemos dado pasos. Hoy hay 7 mujeres en el secretariado del PIT-CNT,
Hoy en mi sindicato hay 12 mujeres. La que no en un está contenta es la secretariado de secretaria, justamente. No, contento no hay. Contento, no, como dijiste vos, contento en el Uruguay no hay nadie, salvo cuando gana mi equipo Goes. La barriada, ahí está más o menos feliz en el piropo y sus alrededores. Pero lo que te quiero decir es, hay un proceso que hay que entender, que la contradicción entre trabajo y capital tiene otras contradicciones que hay que poder comprender, y una es la de género, y que hay luchas que van a ser interseccionales. Si queremos nosotros liderar toda la lucha, vamos a hacer un enchastre. Y Sin menos a los embargo, ponchazos, si ¿no? apoyamos, va a haber un proceso emancipatorio que nos va a llevar a cambiar a todos. Dice un sociólogo que yo leo bastante, el cambio cultural no es que un hombre haga un discurso de igualdad, es que un hombre se lo vea fregando la cocina. Pues el discurso de igualdad lo aprenden en Villiquen. Con esa revista yo pienso que la mayor parte de los televidentes no saben que existió alguna No, y vez. también hay que ver, y también los análisis, no hay ni siquiera consenso. Si les preguntas a las mujeres o a las feministas más radicales, ¿les importa realmente ver al hombre lavando los platos, o lo que les importa es ganar el mismo sueldo que un colega en el mismo puesto, ¿no? O sea, también ni siquiera están tan claros los objetivos, porque una cosa no va de la mano con la otra. Que laven Bueno, los pero platos hay tampoco es garantía de Hay una mucha lógica cosa, ¿no? emancipatoria, desde Ay, la sí, sin conquista del duda. voto, desde la No, sin conquista de duda. los derechos laborales, del trabajo doméstico. Permítame igual, Pereira, abrir, antes de ir a la conversación con el presidente y a los temas concretos de políticas sociales y económicas, sobre estos tres aspectos que estuvimos hablando, el tema del 8M, los docentes y sindicato policial, abrir un poquito la cancha a los panelistas para que pregunten o reflexionen. Pepe. Sí, sobre el tema del sindicato policial, que ayer dábamos cuenta también al finalizar la tarde de esta novedad, de esta noticia. Lo primero que quería preguntarte, Fernando, es ¿quiénes fueron los sindicatos que se abstuvieron de votar? Eso por un lado. En segundo lugar, ¿cuándo se va a realizar el Congreso? Porque si no me falla la memoria, tendría que haberse realizado el año pasado, ¿no? Pero por la pandemia no se realizó, así que, porque allí estaría pendiente ese tema, en todo caso, si no se soluciona antes. Y ya en materia de opinión más que de pregunta, creo que es un error estratégico, en este caso no atribuible a todo el PIT-CNT, pero sí a aquellos sindicatos que con 14 votos plantearon la suspensión del gremio policial, porque lo he sostenido en más de una oportunidad y lo sigo sosteniendo, que creo que la policía tiene que sindicalizarse. Me alegro mucho de que en este país tengamos una policía sindicalizada totalmente diferente a lo que ocurre en otros países de la región, y porque además me parece que en esa diversidad es donde está la fortaleza precisamente de la Central de Trabajadores. Si te dijera mi hijo más chico, te diría, perdieron una vida con esta decisión, tomando en cuenta lo que es los juegos. Me parece que fue una pérdida importante y que atenta además contra la unidad histórica de la Central de Trabajadores. Sí, te repito con la misma frase que le escuché ayer al canciller Bustillo. Tengo desafíos tan importantes que no tengo tiempo para ripideces. Y entonces en ese caso voy a obviar mencionar los sindicatos que votaron. En todo caso, en algún momento se sabrá por otra vía, pero no por mí. Y voy a trabajar para que de la abstención pasen a un voto diferente. Y voy a trabajar para quienes no vinieron vengan, y voy a hablar con los que votaron para ver si puedo modificar. Y eso es un trabajo que un presidente tiene que hacer con el perfil más bajo del mundo, pero no sin dejar de anunciarlo, porque si no parece que hubiera quedado una decisión congelada en el tiempo. Y yo ayer, antes de terminar la mesa, anuncié que iba a pedir la reconsideración. No es que hoy estoy con la cabeza más fría y la estoy pidiendo. Ayer ya anuncié que iba a pedir la reconsideración. Hoy he hablado con una cantidad de compañeros y compañeras y voy a seguir haciéndolo, y parto de la base de que esto se va a reconsiderar. Sobre las vidas perdidas se cometen, desde mi punto de vista, las organizaciones vivas y democráticas cometen errores siempre. El problema es si se pueden admitir o no. Si se pueden admitir, la organización va a crecer, y si no se puede admitir, habremos perdido una vida. ¿Cuándo es el Congreso? Porque eso también marca el margen. Bueno, el Congreso, el acuerdo es que sea en junio. Siempre hay una espada de Damocles que espero que se resuelva, que si estamos todos lo suficientemente inmunizados para hacer un Congreso que es de 2.000 personas, ¿no? Entre titulares y suplentes. Entonces es de una envergadura tal que se requiere autorizaciones del MSP y naturalmente tampoco estamos para vulnerar cuestiones que después se hacen a la vida. Yo tuve a mi madre con COVID y la vi mal. Entonces, digamos, para mí no es un tema indiferente, tal cual planteó Victoria al principio.
aunque yo logro contener un poco más mis rabias. Se ve que mis terapias son más efectivas. ¿Qué pastillita toma? Dígame. No, terapia, Así terapia, empiezo. 20 y pico de años. Voy y vengo, pero voy y vengo. Pues trato de mantener la racionalidad lo mejor posible. Pero lo que digo es, bueno, yo vi esa circunstancia, vi a mi No madre se lo contó nadie, exacto. apagándose. Entonces, digamos, cuando vos ves a alguien apagándose y no tenés media herramienta más que llevar alimentación y decir que la querés, la verdad que empezás a comprender la velocidad con la que hay que ir para tratar de que todos quedemos inmunes, porque hasta que no te pasa, la vida es normal. Exacto. Es un tapaboca o es... Pero cuando te pasa, y fíjate que ella está en el Fortín de Santa Rosa, viven 100 familias, con suerte viven 100 familias. Creo que la tenés que contar 2 veces para que te dé 100, porque el Fortín es el balneario que se mete hacia adentro de la Costa de Oro. Precioso lugar, que dicho sea paso, mi padre lo compró cuando era trabajador y lo destituyeron una semana después, así que es patrimonio de la persecución de la familia, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, me parece que si las condiciones sanitarias lo dan, lo permiten, va a ser a mitad de año. Bien. Por aquí. Bueno, a mí me reconforta escuchar a Fernando hablar por lo que representa en el PIT-CNT y porque demuestra que hay efectivamente en el Uruguay un movimiento obrero y dirigentes maduros, sensatos y efectivamente con un espíritu democrático. ¿Pero te referís por él o por el resto? ¿Lo decís por él o por el resto de Digo, los por él dirigentes? y por otros dirigentes que también acompañan las posiciones estas que Fernando ha planteado hoy, porque estoy segura que hay otros dirigentes dentro del PIT-CNT. Hay otros que yo no los acompaño y que obviamente son los que hoy por hoy han dado, por ejemplo, esta mayoría que quizá ojalá sea circunstancial a la suspensión del sindicato policial, cosa que también considero un error y un error que habría que subsanar a la brevedad. También considero que estuvieron muy bien en moverse y apoyar a los trabajadores de la educación. Yo ya me expresé aquí diciendo que para mí fue un error garrafal lo que se hizo. No se hace proselitismo ni con los árboles, ni con las paredes, ni en la calle, ni con los bancos. Y segundo, y además la oportunidad, ¿no?, en que esto se dio parecía más una provocación que una sanción. Y lo otro es que el tema del 8 de marzo. A mí me parece que, a ver, yo como mujer, digo, no es que sea indiferente a si hay paro o no hay paro. Digo, yo como mujer no es que el paro a mí me represente para reivindicar lo que es una realidad y es la discriminación de género que hay en la sociedad uruguaya. O sea, no apostás al paro como herramienta, No, la ves por ahí. yo como soy muy activa, además pienso que, bueno, ojalá si hay un paro, se haga como paro activo, es decir, donde la gente, donde se inventen cosas, talleres, no sé, expresiones, donde las mujeres realmente recapaciten y reflexionen. Porque solamente con un paro, no sé si es de verdad oportuno y si de verdad se hace lo que se tiene que hacer, que es denunciar y tratar de cambiar la situación. Porque denunciar es una cosa, tú dijiste muy bien, el discurso lo puede hacer cualquiera porque lo aprende, pero el tema es cómo después tomás las herramientas para cambiar las conductas. Y esto pasa desde la educación. Yo venía ahora escuchando en la radio una psicóloga sobre un tema vinculado a la educación de los niños. Y digo, bueno, pasa hasta por los niños, ¿no? Es decir, que se acostumbran que la mamá siempre plancha y es la que lava y es la que lava los platos. Capaz que a veces nos dejamos lavar los platos a los varones porque los lavan mal por falta de costumbre. Pero en realidad es verdad. Es decir, la mujer es la cuidadora en la familia. Si hay alguien enfermo, ¿quién cuida? La mujer. A los padres, a los primos, a los tíos, a quien sea. Entonces, a ver, hay un momento, incluso una denuncia que hizo el Banco Mundial, que no habla ni siquiera de un 27%, que era lo que antes se hablaba de diferencia de salario igual trabajo, que habla de un 31%. Y habla de otro tema interesantísimo del Banco Mundial, que es el ingreso del PBI, que supondría el incremento de la participación de la mujer en el área laboral. Yo digo, no solamente por ingreso del PBI, que eso puede tener un marco, si queremos, económico. Más rápido, por favor, Panelista, porque si no nos llegamos. Y termino con a hablar esto. todos. Y lo interesante es el aporte de cabeza, de sensatez y de otra mirada sobre los problemas. Bien, por acá. Bueno, con respecto a esto, a
la marcha del 8M, me parece que lo ideal sería trasladar la marcha. Que Ojo porque son dos aspectos distintos. Uno No, lo no. del paro y otro la convocatoria a salir a las calles. Que eso Exacto, es son otro cosas aspecto y diferentes. hasta se podría cuestionar Por eso, hablando de falta de empatía, si es el tema momento, del ¿no? paro, sí, el tema del paro no me parece que sea una medida acertada, no le veo que tenga demasiada repercusión, ni tampoco que tenga que se adhieran demasiado al tema del paro. Es loable poder proponerlo y demás, pero no le veo eso. Creo que ha evolucionado mucho la sociedad también, no se trata de quién lava los platos o no viene por ese lado el tema. Yo lavo los platos, digo, o sea, no. Y como yo varios. Me parece que es un tema ¿Es que no dice nada que laven los platos? Claro, pero es un tema, me parece más que de retribución, igual función que otra cosa, ¿verdad? Me parece que es un tratamiento igualitario y no mucho Yo más te que digo, eso. vos vas a la puerta de las cárceles y están las madres, vas a la puerta de los hospitales, Ah, está la sí. madre, vas a la Pero, puerta de las escuelas, pero- está la madre. Los Pero cuidados. el tema, Fernando, es que el Creo único... se está bien, pero viviré el en único... otro país, pero yo iba a buscar a mi niña y era de los poquitos varones que iban. Mi niña ya tiene Está 30 bien, años, pero digo, el tema de las cárceles, porque lo único que te aguanta una cana es una madre, porque después los amigos te van a visitar 2 veces, después... Es otro tema, van con el no lo bolsito quiero y- discutir. Pero digo, me parece por ese lado. Con respecto al tema de la educación en cuanto al paro de los docentes y demás, lo expresamos la otra vuelta, lo estuvimos conversando. Digo, hay un sumario, está dentro de la norma, puede estar bien o estar mal, puede ser aplicado en forma errónea o no, habrá que esperar qué es lo que sucede. Si uno es funcionario público, está sujeto a eso. Si de repente la medida es o no exagerada, ese es otro tema. Pero lo que me preocupa a mí no es tanto eso, sino que me preocupa es que todos los años, independientemente del gobierno que tengamos, ¿verdad? Independientemente de las autoridades que tengamos en la educación, todos los años, si no es por un techo que se llueve, por la asignación de horas o en este caso por un sumario, arrancamos con paro en la educación. Y eso es un problema que tenemos todos los uruguayos. Creo que lo tienen los Y el gremios, lo otro tienen las es- y el otro autoridades. es el de la falta de precisión. Es que todo... Porque vos decís toda la educación y yo te digo, yo soy de la educación y no paramos. No, está bien, FENAPES, pero si no es UTU es secundaria, Fernando, y si no es primaria, pero todos los años hay un problema con la educación, que no quiere, ojo, no estoy diciendo que sea exclusivamente de los gremios, pero me parece que es un tema que hay que tratar y hay que tratar en serio. Bueno, Porque- el paro lo hacen los gremios, no lo hacen. No, está bien, bueno, pero los gremios pueden decir está bien porque las autoridades no dan las condiciones necesarias para iniciar las clases y demás. Hay un problema ahí. Tenemos un problema grande, que son parte los gremios y las autoridades. Pero eso tenemos que solucionarlo. No podemos todos los años, por tal o cual circunstancia, arrancamos las clases y paramos. Secundaria, UTU, primaria, no importa quién sea. Creo que no camina por ese lado la cosa. El Codicen cometió tremendo acto de irresponsabilidad al obligar al sindicato docente a un conflicto no deseado. Palabras suyas puede ser, en Sí. búsqueda. ¿Sí? Obligar, justamente hablando de FENAPES, obligar al sindicato a un conflicto no deseado. Si buscan conflictos, pareciera que todos los años. Esas Pereira. son cuestiones subjetivas, frases bastante hechas. Pero fue suya, ¿eh? No, esa es mía. Ah, sí. Lo que es bastante hecho es que ellos buscan conflictos todo el año, porque parto de la base de que el año No pasado todo el año. se perdieron todos los 80 años. clases, no por FENAPES, por la pandemia. Y si hubo más clases de las que se debería haber podido, fue por los maestros y por las maestras. Cierto. Y porque las auxiliares le dieron de comer a los niños en tanda de 15 alumnos. Pero están o no esperando incendiar la pradera. Lo dijo el propio secretario de FENAPES. Pero llamá al secretario de FENAPES, yo si querés te doy el teléfono. No, pero pareciera Hasta- haber hasta de su memoria parte lo sé. una defensa muy contundente. Por mi parte hay lo siguiente, cuando las autoridades no comprenden que las reformas de la educación, como asimismo la reforma de un medio, se hace con los directamente involucrados, va a haber choque siempre. Hay una parte que el Uruguay no comprende, que las reformas educativas que tuvieron profundidad en el mundo se hicieron con la participación activa de los maestros y de los profesores. Acá lo que se tomó como decisión fue sacar a los maestros del Consejo de Primaria, a los profesores del Consejo de Secundaria, a los profesores del Consejo de la UTU. Entonces, estamos tomando medidas contradictorias con lo que el mundo recomienda para las reformas educativas. Un segundo aspecto es si la medida de paro es legítima o no para trabajadores. Yo me imagino que si acá en el canal... No, pero eso no está en hacen un discusión, ¿eh? sumario No, a eso no 15 está en discusión, trabajadores. Pereira, el paro como herramienta. No, pero si acá en Al el menos canal, no acá. pero saquemos el liceo, acá en el canal llegamos mañana y hay 15 sumariados por una cuestión que hicieron hace 17 meses y ustedes no hacen nada, pobre de ustedes. Yo, la verdad, sentiría pena por ustedes. Si los profesores de secundaria no hubieran hecho nada, cuando sacan 6 meses de sueldo, esas personas pasan a no cobrar, porque sí.
por una arbitrariedad. Bueno, esa es no la se podía discusión, si es investigar, una arbitrariedad pero o no no. se podía investigar sin sacarles el sueldo, porque el sumario es una investigación. ¿Qué puede modificar? Alguien me lo tiene que contestar jurídicamente. Bueno, ¿Qué yo se puede lo pregunté modificar? justamente a la directora quieras. de secundaria, no del instituto puntual del liceo. Si ese sumario con retención del 50% del salario, si era una obligación, si era una recomendación o si podía modificarse. Y ella me respondía que así lo indicó jurídica Claro, de es que sí. secundaria. Pero jurídica no Pero- es vinculante. No, a ver, no Está es claro vinculante, que no es pero vinculante. hay una cosa que es cierta. Ella tomó Los la tres temas- decisión. déjame que le explico. Los tres temas que No, tocaron... yo lo conozco. Usted me están- puede explicar, pero yo se lo puedo explicar No, no, al pero- revés. Bueno, está. Pero Por la a ver, otra los tres biblioteca. temas que trajeron, tanto el paro como el tema de los profesores, como el tema del sindicato policial, están atravesados por una sola cosa, que es la radicalización. Cuando tú tenés un funcionario público, tiene una garantía que no tiene ningún funcionario privado, que es el derecho a hacer una investigación administrativa. En lo privado no les gusta lo que sea, te echan y ya está. O sea que acá tenían la posibilidad de la sanción, la anotación en el legajo o el sumario con la retención de sueldos. Se entendió, o jurídica entendió, analizando lo que tenía en la mesa, que lo sucedido era grave y ameritaba la separación del cargo con la retención de sueldos. Yo me imagino que esos docentes tendrán su defensa que va a controvertir esos argumentos y eventualmente después tendrán la devolución de los sueldos y la vía reparatoria patrimonial. Una cosa no quita la otra. De todas maneras, lo que yo veo desde afuera es, por la pandemia, a pesar de la pandemia o como sea, sí, es cierto, los docentes hicieron un esfuerzo para tratar de llegar a los alumnos. ¿Qué es lo que mostró todo esto? Es que hay una desigualdad que se agudizó entre los chicos que van a la educación privada y la pública. Y me parece que flaco favor le hace a la educación pública una situación de esta, porque es cierto lo que dijo Pablo, empiezan las clases y empieza un conflicto en distintas áreas de la educación. Me pregunto, ¿no habrá otra forma de resolver esto? Con respecto a los policías, yo entiendo que las salas más radicales del PIT-CNT les molesta a la policía porque es como la función represiva. Ahora, alguien tiene que trabajar de policía. Y está bien que ellos defiendan lo que pasó en la Plaza Sereñi. Por eso los vamos a echar del PIT-CNT. Bueno, pero eso él no está de acuerdo. No, estamos de acuerdo, pero digo, son las tres cosas, lo que quiero mostrar es que están atravesadas por lo radical. Por lo radical. Entonces, lo mismo pasa Bien, con el podría tema del ser. paro. Creo que el paro no arregla el problema que tienen las mujeres, porque es cierto, esto no se arregla con decir, bueno, no, que les paguen lo mismo. Bueno, pero hay que verificar si eventualmente les pagan lo mismo o se hace un efecto al revés. Al momento de contratar, yo elijo contratar un hombre porque la mujer me va a traer problemas por el embarazo, la licencia maternal y el cuidado de los nenes. Entonces, me parece que va más allá. Y el Bien. apoyo al trabajadora mujer tiene que venir de otro lado y no con un paro. Lo del que son temas que están atravesados por el concepto de lo Sí, de lo radical. radical. ¿Coincidís, Pepe, o lo ves parecido? Quizás sí, hay otro ejemplo que claramente muestra que no, y A fue ver. la reunión que hubo ayer entre la Central de Trabajadores y el Presidente de la República. Muy por el contrario, me parece que debería ser un ejemplo para todo el sistema político, lo ocurrido ayer. ¿Pero qué tiene que ver eso con...? Estoy hablando de una situación que es totalmente diferente a lo que plantea Marta y que tiene que ver con el actor del cual estamos hablando, con el PIT-CNT. O sea, puedo coincidir contigo que sí, que hay una postura radical. Pero justo en estos temas que se están manejando hoy no hay una postura única. Está la postura del PIT-CNT y está la postura del presidente del PIT-CNT, que no es lo mismo. Por lo menos en lo que tiene que ver con el sindicato policial. Sí. Y de varios gremios Está más, bien, ¿no? pero yo quería referirme a un tema que a mí en lo personal me parece mucho más relevante, de verdad, y no porque lo de Vamos los a ir a policías- eso ahora en instantes. No porque lo de los policías no sea relevante, no por lo de... Me parece que ya estuvo muy hablado. Lo de ayer fue un hecho que ocurrió hace 24 horas, que demuestra que no se están cortando los puentes, que hay un diálogo bien interesante, justamente el mismo día donde el Frente Amplio sale con una postura muy dura, ahí sí, quizás muy radical, en todo su derecho, por supuesto, pero tenemos la contracara de lo que es... porque justamente en la conferencia de prensa del Frente Amplio se habla de la falta de diálogo y me parece que todo lo contrario ocurrió en la Torre Ejecutiva con un diálogo que viene desde hace mucho tiempo muy aceitado, que el propio presidente del PIT-CNT dijo que más allá de que no se llegara a ningún acuerdo, lo importante ya es el diálogo. Creo que no tomamos conciencia muchas veces los uruguayos que un presidente y una central de trabajadores se sienten a la mesa a discutir, a negociar y a conversar. No es común, no es para nada común. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlo acá en este país. Me parecía que era un tema
para tener No, muy en no, cuenta. sí, yo arranqué el programa diciendo que vamos Sí, sí, a hablar sí. de eso, pero quería antes liquidar primero los puntos de vista sobre estos últimos 3 ¿Me incidentes que permite tienen que tres ver. anotaciones al margen? ¿De lo que se ha dicho acá? Sí, Sí, hay cómo un no. trabajo de ONU Mujeres que demuestra que una mujer que tiene el mismo título con otra Sí, sí. y tiene hijos no llegan al mismo lugar de la carrera. Hay un segundo aspecto que atiende el informe de ONU Mujeres que dice que las mujeres en Uruguay ganan 27% menos que los varones, independientemente que tienen mayor educación formal y formación universitaria. Cierto. Y hay un tercer aspecto que es visual. Están en la puerta de las escuelas, de los liceos, de las cárceles, de los hospitales. Vamos, no hay distribución de los cuidados. No hay. Entonces yo sería un hipócrita si dijeran, sí, más o menos acá estamos... No, tenemos que trabajar. Y trabajar significa cambiar la masculinidad. Y cuando decís esta frase que yo acabo de decir, te ganás 5.000 chistes de acá hoy, hasta que me acueste, me gano 5.000 bromas, provocaciones, insultos y me dicen que si se despertara a Pepe de Lía no estaría en el lugar que estoy. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que los cambios culturales son culturales. Claro. Todos los que vamos tratando de cambiar nuestras vidas, las vamos cambiando porque cambiamos nuestro hábito, nuestra cultura, nuestra forma No de le gusta ir a los vincularnos con nuestras ponchazos hijas. con el tema. ¿Eh? No le gusta presionar, ir a los ponchazos. Eso no, A mí a los ponchazos no me gusta ir en nada. en nada. Soy un hincha de estar sentado en la tribuna porque disfruto de los espectáculos, no de sacarme la bronca de adentro. Bien. Pero voy a la tribuna y sé que otros hacen otra cosa, pero no dejo de ir a la tribuna, pero disfruto de una cuestión que para mí es transformadora. Yo qué sé, yo voy al teatro y me cambia la vida, me cambia el día. Y sé que a todo el mundo no le pasa, pero ojalá todos pudieran ir al teatro, pues una forma... No sé, el otro día vi a Ana contra la muerte, de paso la recomiendo, sé que las entradas están agotadas, pero La vi el hay año pasado. actuaciones ahí que Sí, son increíble. conmovedoras. Gabriel Si Iribarren todos viéramos es una eso, cosa cambiaríamos nuestra sensibilidad. Si todos viéramos la obra de Simone de Beauvoir, que precisamente actúa Gabriel Iribarren, entenderíamos la lucha feminista, cuánto tiempo tiene de la Revolución Francesa para acá. Ahora, el problema es entenderla, porque si la entendemos, la metemos hacia adentro de nuestra familia. Mi hija es feminista. Y bueno, Y yo qué sé, y ¿sabés la cantidad de cosas que me se viene recrimina? entendiendo Y bueno, a me fuerza cambia. de que de marchas, de discursos, de convocatorias, se viene intentando Creo que- cambiar la cultura en base a eso, Y se está no acá logrando. en el mundo. El tema, claro, es cuando se exigen compromisos o se aprieta por ahí más de lo que... en un tiempo distinto al tiempo de la emocionalidad culturosa de la sociedad en la que vivís, ¿no? Lo que Pero pasa es bueno. que vos no podés pasar de un Vamos al extremo a otro otro tema. así nomás. Tenés que hacer un trabajo en el medio. Bien, ahora vamos a pasar así nomás al otro, Al porque otro. si no, no nos dan los tiempos. La famosa reunión con el presidente. ¿Qué tanto sacó en concreto en compromiso de palabra o escrito con el presidente? Más A allá de veces- lo excelente que es como noticia que se reúna el presidente de una central de trabajadores con el presidente de la República, obviamente. A veces hay que darle un marco un poco más amplio. No es A que al ver. presidente lo conocimos el día que el 1 de marzo asumió, que yo fui No, a la Asunción. Al usted viene presidente lo hace- conocemos Sí, yo hace sé. más de 20 años. Mm. No es ningún improvisado, ni es un político recién llegado, Mm. viene de una familia de pédigree político y es un presidente serio. De ahí a que se comparta lo que decide, hay un abismo. Pero hay un presidente con el cual se puede hablar. Ayer teníamos 2 temas para tocar, tocamos algunos más y de hecho en algunos de ellos pudimos avanzar. Uno era el empleo, hay 100.000 puestos de trabajo, hay 60.000 puestos de trabajo, perdón, que se cayeron y eso significan naturalmente 60.000 familias que están penando. Y alguna política hay que tomar. Nos había parecido interesante el anuncio de la noche anterior y le pedí los apuntes del discurso y como yo solo anota titulares, así que no me los pude traer, así que estoy desgrabando. Pero me había resultado interesante la inversión que había planteado de 1.200 millones de dólares de inversión pública, porque más o menos calculando lo que invierte el presupuesto, sumado a las empresas públicas, eso daba 700, y bueno, hay un apoyo mayor en apariencia. Ahí vamos a ver de qué se trata. El presidente quedó de comunicarnos cuáles iban a ser las obras. Y nos parecía que un segundo paso podían ser las compras públicas que el Estado uruguayo hace, A la industria- por ejemplo, a para la industria favorecer los nacional. uniformes, la compra de uniformes policiales, militares, de la enfermería, del magisterio y tantos otros uniformes que el Estado compra y que perfectamente la industria ociosa uruguaya los podía construir. Y eso es mantener el aparato productivo vivo
y mantener los puestos de trabajo. Porque hay una cosa que hace Incluso creo que el mucho tiempo presidente no solo descubrimos, le encantó la idea, es que sino no que hay además trabajadores sin empresas, se ¿no? sumó con el tema de cables y otras cosas que podrían No, es entrar en, cables, en este es esquema. ¿no? productos, es alimentos, hay un conjunto de cuestiones. Por supuesto que esto luego hay que traspasarlo Sí. por el viso de lo jurídico, cuáles son los límites que hay, cuáles son las cosas que poder favorecer en la licitación, pero la intención es, hay un Estado que compra mucho y una cantidad de empresas que no están funcionando en esas ramas donde el Estado compra mucho. ¿No será hora de evaluar qué es más barato? Sí, sí. Si lo Y aunque pagás no con sea más barato, No, también por eso, es una no, hora de porque- evaluar si no, hay que porque fortalecer es a más la industria barato, porque nacional. de repente compras un uniforme chino más barato, pero tenés desocupadas Sí, las sí. trabajadoras Sí, de sí, la por eso, aguja, está bien. tenés la industria sin las máquinas funcionando, y esta idea al presidente le gustó, intercambiamos los teléfonos, de hecho ya hoy hubo alguna comunicación con quienes trabajan nuestros compañeros, con los compañeros nuestros que trabajan el tema de desarrollo productivo, para interactuar con las agencias del gobierno y ver cuáles son las posibilidades, porque todas las posibilidades que se puedan generar se transforman luego en puestos de trabajo. Esos directos luego se transforman en puestos de trabajo indirectos. Ahí estuvieron dos temas. Y un El tema segundo del salario y la recuperación que se había de alguna manera prometido Y para hay el un compromiso del 2021. gobierno de empezar a recuperar el salario a partir del 1 del año 2022. Y este es un compromiso que lo ha planteado el gobierno y que lo ha planteado el Ministerio de Trabajo públicamente. He estado con el ministro de Trabajo en un par de programas y en los dos programas sostuvo lo mismo, que ese compromiso el gobierno lo mantenía vigente. Pero en todo caso, la preocupación central de mi cabeza, por más que el salario es muy importante, El pasa empleo. por el empleo. Porque hay No quienes- es que el salario no versus importe. empleo, No. ¿eso existe? Bueno, en general no, pero se coloca como cosa contradictoria. Sí. Es decir, a usted le pueden decir, es más competitivo Paraguay, porque Paraguay no tiene negociación colectiva, Claro. le pagan los salarios que quieren, no tienen limitación de la jornada, las personas nunca se van a jubilar. ¿Vos, Victoria, querés vivir en ese país? Yo no. Entonces, en cierta medida hay algunas cosas que hay que proteger. Por ejemplo, la escuela. Ella decía, los alumnos de la escuela privada tuvieron mejores chances que la escuela pública. Y yo solo le corregiría esto. No, las escuelas de contexto favorable, privadas y públicas, tuvieron mejores condiciones que las de contexto desfavorable. Pero ahí hay un problema de origen. En mi casa, cuando nació mi hija, había 2000 libros, que iban desde novelas de distracción hasta filosofía. Y mi hija podía hojear libros. Ahora, todas las noches alguien se sentaba al costado de la cama y le leía un libro. Algunos libros eran una pavada bárbara, pero tenían un estímulo formidable desde el punto de vista de la creación. Y otras familias tienen analfabetos por desuso como padre, con lo cual no le puede leer el libro. No hay falta de amor, hay falta de poder hacerlo. Y esos dos mundos los queremos juntar como si fuera posible hacerlo por el arte y la palabra. Y lo que hay que cambiar son las condiciones sociales que llevan a esas familias a estar con esas penurias. Eso es, bueno, vos las has visitado, casas con piso de tierra, casas sin baño, familias muy rotas en muchos aspectos, y como dice el Papa, desde mi punto de vista en una versión muy clara, dice, a los pobres hay que darle lo que les pertenece. Y si algo les pertenece, alguien lo tiene. Y eso hay que poder dárselo, y eso es garantizar servicios públicos de calidad, casa habitación de calidad, que puedan alimentarse. Si producimos alimentos para 30 millones de personas, no es posible que 3.4 no puedan comer todos los días. Es decir, que una parte de esos 3.4 no puedan comer todos los días o tengan que hacer una cola en una olla popular para alimentar niños de 7, 8 años. A mí me desgarra. Yo entiendo que a otros puede no pasarle nada. Nosotros contribuimos con las ollas populares, nos hemos comprometido, hemos ido a prender los fuegos. No yo Pero es que, particularmente, en mi ¿usted organización. cree que hay gente que no se desgarra con lo mismo? ¿Usted Yo no cree pienso que que hay todo el gente que mundo no mira para ese quisiera? lado. Bueno, habrá gente más fría, Que más no mira, indiferente que no, otra. que no es Bien. que no sea, que sea insensible, yo no estoy planteando eso. Que no está ni siquiera habituada a mirar. Que no mira, porque no que no desarrolló... pasa- que no pasa bien. por ahí. Pero de verlo, ¿de verdad alguien podría ser indiferente? ¿O las No, yo diferencias pienso que no. surgen en cómo lidiar con esa realidad? Pero hay ¿Cómo discursos llegar al mismo que puerto? ayudan a discriminarlo. Si usted dice, es vago porque quiere, no trabaja porque quiere. No trabaja porque no tiene los niveles de especialización que hoy el trabajo requiere. Antiguamente, en las décadas del 60 o 50, los trabajadores con tercer año de escuela conseguían trabajo. Hoy con tercer año de escuela no conseguí trabajo.
tenés que tener como mínimo 15 años de educación formal, entre formal y formación técnica. Entonces, cuidado cuando nosotros nos sumamos a la frase son vagos o viven de pedir en los estacionamientos porque no quieren otro trabajo, porque no consiguen. Y en otros casos porque tuvieron antecedentes y las empresas si tuvieron antecedentes no los toman. Y porque tienen la base de antecedentes, lo que es gravísimo. Fíjense los que estuvieron de Guantánamo. Nosotros los recibimos cuando vinieron a Uruguay, hicimos todo lo posible para que se incorporaran a la sociedad. Se han formado, recontraformado, hablan varios idiomas, manejan maquinaria de todo tipo. Pasan todas las pruebas. Cuando llega el momento de la contratación, no los toman porque estuvieron en Guantánamo. No me crean a mí. Vayan y entrevístenlos. No, pero que se Están sabe, viviendo en Uruguay. Se sabe todos esos desafíos y no van a dificultades que saber. existen. El tema es, bueno, cómo poder contemplar todas esas vulnerabilidades y poblaciones en contextos realmente críticos, ¿no? Bueno, ahí es donde el diálogo. Achugarri nos dio en su momento una clase de lo que se podía hacer en el medio de la tormenta perfecta, Sí. que es 10 veces superior a esta tormenta que estamos viviendo, ¿no? Imaginen que era un país con cerca de 40% de pobres, casi 35% de pobres, 50% de pobreza ¿Y infantil. cuál fue la elección de Echevarri? Habló con todos, ¿Y pidió dinero dónde? pidió todo, pero habló con el Frente Amplio, habló con los partidos habla de la diálogo oposición, social. habló con el movimiento sindical, se ubicó una salida para el sistema financiero. Escúchenme, acá hubo un acuerdo que debe ser aplaudido en el mundo. Trabajadores bancarios perdieron su trabajo y volvieron a la banca 6 años después. Pero ¿qué está Con diciendo plata de los Pereira, bancarios entonces? ponían un porcentaje de su Exactamente. sueldo para que ellos quedaran prendidos al sistema financiero y cuando se recuperara volvieran a tener empleo. Y eso fue diálogo con Teresita González en primaria, que fue presidenta, una querida colorada presidenta de primaria. Se arreglaron 1.500 ingresos de Pero personas. usted mismo dijo que el escenario es bien distinto al que tenemos Pero ahora. el diálogo es el mismo. ¿Pero y qué está proponiendo? Que yo creo que el presidente podría empezar a convocar a las distintas organizaciones. Nosotros no, porque a nosotros, la verdad, mentiría si yo alguna vez dijera, llamé al presidente de la calle y no me atendió. No, está claro. Yo no- Pero no a ver, quiero- la no- gran nunca le mayoría de las miento a la gente. organizaciones están pidiendo, reclamando la famosa renta temporal, renta básica transitoria, ¿no? Ya se sabe que el gobierno, ese es un camino que no va a caminar. Ayer le dijimos, si no es esta propuesta, porque a vos te parece que no es la adecuada, será otra, pero que atienda a este grupo que está vulnerado, que no está pudiendo comer. Entonces, de repente uno lee propuestas del Partido Independiente que dice, bueno, demos 4.300 pesos. Será una cifra insuficiente, pero va en esa dirección. Hoy leí a Manini, si lo llego a decir yo, ¿sabe Manini qué? pide hasta el Aparezco 4 puntos en del la UNESCO PBI. que quiero refundar la Unión Soviética. Pero tiene discurso. Planteó sacarle las exoneraciones al gran capital. Al gran capital. Para favor. Imagínate si lo digo yo, dice, quieren refundar la Unión Soviética. Es verdad. Bueno, Bueno, a en ver. realidad hay que apoyar a esas pequeñas y medianas, independientemente de los títulos, hay o no que apoyar a las empresitas que están vinculadas al turismo, que tuvieron una temporada para el olvido. Pero y ahí no hay batería de medidas que resolvió el Ejecutivo justamente pero que se hable siguen con los operadores. expandiendo. Son insuficientes. Insuficientes. Ahora, ¿qué quiere decir? Que yo no esté de acuerdo con la medida, porque a veces se nos pone en negro y en blanco. Por eso, ¿entendés? eso es importante. Son medidas que para ustedes están tomadas equivocadas, en el sentido equivocado, o acertadas pero insuficientes, porque son escenarios distintos. La mayor parte acertadas y muy pocas. Bien, insuficientes. Por aquí, opiniones o preguntas. Marta. A ver, yo considero que sí hay que tener una consideración con aquellas empresas que son pequeñas y que resultaron muy golpeadas por el tema de la pandemia. Entiendo, por ejemplo, que las empresas de turismo, mal puede pensar alguien que pueden suplir con turismo interno lo que conseguían con los viajes para fuera del país, ¿no? Creo que en ese lado lo que podría venir es una consideración en cuanto a el alto costo que pagan las empresas a DGI, por ejemplo, y a BPS por impuestos. No es lógico que me pretendan cobrar por impuestos si yo este año pasé muy mal. Distinto sería el caso de una multinacional. Creo que ahí habría que hacer una diferencia y una consideración con la parte fiscal a las pequeñas y medianas empresas y quizá no con las multinacionales. Pero creo que requiere un estudio diferencial. Yo no soy partidaria de la renta básica, sí sería partidaria de una suerte de... Pero no un préstamo para devolver, sino una consideración, una consideración que ese año, por ejemplo, no paguen... Exonerados anualmente. Exonerados, no un préstamo como se quiso dar, una exoneración tributaria. Bien. Yo ayer escuchaba al presidente que comentaba
que se había aumentado la ayuda social en un 56% aproximadamente con respecto al periodo pasado, y se había aumentado en unas 200.000 personas esa ayuda. Quiero creer que no nos estaba mintiendo, no vino a este canal y nos dijo cualquier cosa. ¿Pueden ser suficientes o no? Es una discusión, es una discusión. Para mí no son suficientes. El problema es la manta que tiene el Poder Ejecutivo como para poder brindar un poco más o no de ayuda. Ahí ya es una discusión económica que no voy a entrar porque no tengo conocimiento del tema. Independientemente de eso, aplaudo el diálogo que tiene el PIT-CNT con el Poder Ejecutivo. Y la verdad que me alienta la propuesta que llevó el PIT-CNT con respecto al tema de las compras estatales a las empresas nacionales. Yo soy un defensor acérrimo de la industria nacional, independientemente que lógicamente la competencia que se da entre la industria nacional y el mercado asiático es muy difícil por todo lo que hablaba Fernando hoy en cuanto a salarios, condiciones de trabajo y demás. Pero lo que no hay que olvidar, y creo que ahí es donde tendría que hilar fino el ministro de la ministra de Economía, es no solo brindar esas compras a nivel nacional, aunque tenga un costo tenga un costo superior, sino que eso aparte derrama una serie de beneficios al Uruguay que son muy importantes. Porque con eso se pagan impuestos, se hacen aportes al Banco de Previsión Social, hay un dinero desparramado en la sociedad que es bien importante. Entonces, creo que no solo hay que calcular cuánto es la diferencia de costo entre, por ejemplo, uniformes chinos para la policía o uniformes en la industria nacional. Me parece que ahí tiene que afilar el lápiz Arbeleche y ver qué es lo que más les conviene. Y si es cercana la diferencia, siempre a la industria nacional. Por acá. Bueno, me gusta coincidir en esto con Pablo. Solo con esto, Selva, ¿eh? Solo con esto. Solo con no esto. No me voy a entusiasmar. Solo con No esto. me voy a entusiasmar. No, me parece que acá hay un problema. Yo voy a poner el ejemplo de las palabras que usó el presidente el otro día cuando dijo, bueno, no voy a hablar de la herencia, sino de ya no hay más excusas, ¿no? Es decir, porque en realidad hay una cantidad de medidas que se siguen tomando que son, yo diría, más dirigidas a la ortodoxia económica de determinado tipo de pensamiento de la economía nacional que no están precisamente dirigidas a la reactivación. Y lo curioso es que parte de la coalición, tanto el Partido Colorado como el partido como Cabildo Abierto, como el Partido Independiente e incluso algunos sectores del Partido Nacional, están diciendo eso precisamente, lo mismo que dice la oposición, que las medidas no son suficientes. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que hace que en lugar de reactivar la economía se trabaje simplemente con un criterio, yo diría, de ministra de Hacienda o de contadora? Esa es una opinión que me pregunto, porque repito lo que dije también la vez pasada, no creo que Arbeleche sea insensible, pero sí tiene una visión de los problemas y de los temas. Entonces, mientras esa visión sea la que predomine, seguiremos en esta, porque quiero advertir que la situación esta que estamos analizando no es de un mes ni de dos, es de un año. Es decir, el problema que vienen arrastrando las empresas, que no se les ha bajado la contribución, que siguen pagando la renta ficta, etcétera, etcétera, las micro y pequeñas empresas, no es de 2 meses o 3 meses. Y cuando se hizo una exoneración, y yo me incluyo porque soy pequeña empresa, fue de que nos prorrogaron un mes, fue en abril y mayo del año pasado. No tiene sentido. Y nunca más, nunca más. Y cuando se hicieron los famosos préstamos SIGA, que se dijeron ¿por qué los préstamos esos no han avanzado? Porque se les pide y se les exige a las pequeñas y medianas empresas que presenten un balance, que siempre va a ser deficitario, y una proyección, que uno no sabe hacia dónde va, porque la incertidumbre la tenemos todos. ¿Qué proyectamos si estamos ya con un balance negativo? Bueno, pero creo que entre los planteos Entonces, del 1 de marzo era la continuidad de los préstamos SIGA. Pero el problema es que los préstamos se te dan en función de que vos presentes esos documentos. Si tú no sos capaz de presentarlos, no tenés préstamo. Además de que son préstamos, hay que devolverlos. Hay que devolverlos. ¿No? Ahora lo que se planteó fue que se bajarían los intereses de esos préstamos. Yo quiero ver cuando aparezca realmente el meollo del asunto, es decir, lo que dijo el presidente y anunció, que se cristalice y se diga, bueno, esto es lo que se va a optar. Se va a optar por esto, esto, esto. Y hay medidas ya propuestas por el Partido Colorado, hay medidas propuestas por el propio Manini, que efectivamente yo dije, por primera vez coincido y las acompaño, y hay medidas propuestas por el Partido Independiente que me parece que son atendibles, Bien. que son muy atendibles. Pepe. ¿Reaccionó el Ejecutivo ante la crisis provocada por la pandemia? Sí, lo hizo. ¿Son suficientes las medidas? No.
¿Lo digo yo? No, lo dicen los socios de la coalición, lo dice la oposición, lo dice la Central de Trabajadores. No todos están o pueden estar equivocados, o sea, todo lo contrario. Yo diría que es al revés. Acá la base es generar empleo. Y para generar empleo es necesario la inversión extranjera, es necesario que se reactive la obra pública y es necesario que crezcan las exportaciones. Son terrenos complejos. Por la inversión pública se puede llegar, lo que decía Fernando, esos 1.200 millones. Ahí hay también un tema de la licitación de 5 aeropuertos del interior del país, en fin, una serie de medidas que fue las que anunció el presidente de la República. Todo esto es bien interesante, me parece que tiene que ver con el tono en que se plantee también, porque de la misma manera que Fernando dice, a mí no me gusta correr a nadie con el poncho, yo creo que al 99% de los uruguayos tampoco, no nos gusta ni que nos corran con el poncho, ni correr a nadie. Me parece que el tono es fundamental en todo esto. ¿Te referís al tono poco feliz el de cómo se Frente dice, Amplio, cómo se expresa. cuando hizo la conferencia? Porque creo que la mayoría de los uruguayos estamos a favor de que no se quemen los puentes, porque esos puentes capaz que los tenemos que volver a cruzar todos. Y lo más importante hoy, más allá de lo que decida el PIT-CNT, la coalición multicolor, el Frente Amplio, es que hay 90.000 personas que cayeron en la pobreza. Y eso tiene que ser el objetivo. Y ver cómo lo sacamos a esos compatriotas de allí. Me parece que eso es fundamental. Lo demás son 4 bobos en las redes que juegan para la tribuna, de un lado y del otro, que la verdad deberían comprarse una vida, es muy pobre, lo que tienen que ir al teatro, tienen que ver un poco de cine, tienen que leer y dejar un poquito el telefonito y Sí, aplicar el problema más. es que a veces el tono se le va de mambo a líderes políticos. A todos, yo estoy hablando a figuras de todos. relevantes, Por eso no solo la rescataba gente el tono del X en las PIT-CNT ayer redes. y del tono del presidente de la República ayer, porque me consta que hay un diálogo fluido, porque me consta que precisamente se evita cortar esos puentes. Tenemos que ir cerrando. Le comparto un tuit de Marcelo Abdala. Sí, Hoy, mientras estaba trabajando, recibí con agrado un mensaje de @LuisLacalle-Pou comunicándome que había definido un responsable del Poder Ejecutivo para trabajar en la implementación de un plan de compras públicas para el trabajo nacional. Ojalá se concrete, una buena noticia. Sí, Buena sin noticia. duda. Es un gach del Sin empleo. duda. Sí. Es una buena Y noticia. bueno, nosotros, Entonces, viste que lo fui como mencionando en el camino, a mí me gustaría hacer 3 anotaciones al margen. Creo que no tenemos que pensar que todas nuestras ideas son las mejores y que hay otras personas para consultar y escuchar. Por ejemplo, la academia. Yo leí al principio de la pandemia un informe que hizo el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas que advertía al Uruguay que de continuar y sin utilizar políticas compensatorias sociales, Uruguay iban a caer 100.000 uruguayos en la pobreza, de los cuales 50.000 iban a ser niños y niñas, nuestras infancias, nuestro futuro, en un país que nacen 34.000 niños por año. Entonces, hoy tenemos los 100.000 pobres. Está entre 100.000 y 120.000. Está por cerrar ahora la estadística línea, que por cierto, y por suerte, son datos siempre creíbles para todo el país, para los que pensamos de una manera y otra. No se tomaron las medidas y está la pobreza allí. Ahora hay que tomar medidas para sacarlos de la pobreza rápidamente, porque entrar a la pobreza es un segundo, salir de ella es un problema grande que trae estas consecuencias sociales que dijimos hoy. Falta de alfabetismo, falta de educación de calidad y después una brecha, que es la brecha más grande que tiene el Uruguay. La brecha en Uruguay esta que nos queremos autoinventar es una brecha de ideas que existió a lo largo de la historia del Uruguay, pero que no nos separa. Yo a mis vecinos no los separo entre blancos, colorados y votantes de la izquierda. Son mis vecinos todos. Y si tienen una dificultad, arriba. Y me parece que la mayoría de nosotros hacemos eso. Habrá algún necio, como decís vos, que en la comodidad de su sillón putea a todo el mundo, de arriba abajo, y disfruta con eso. Yo me parece que es una fuente de divertimento barata en todo caso. Pero me parece que hay un esfuerzo que tiene que hacer la República que es para buscar los mínimos acuerdos. Hay un acuerdo que hay que pensar de política exterior, de inserción internacional. Uruguay depende de la Argentina enormemente, nos guste o no, y depende para el turismo fundamentalmente. Entonces, cuando nosotros decimos la Argentina, bueno, la Argentina que le vaya como le vaya, ¿qué la Argentina le vaya como le vaya? Si a la Argentina le va bien, a Uruguay le va bien, y cuando rompió puentes con la Argentina, le fue mal. Aquella ruptura con Perón significó un golpe durísimo a la economía uruguaya. Entonces, digamos, en cierta medida pensar la política internacional, la política educativa, la política de empleo en clave nacional no debería ser ningún pecado y ahí hay que escuchar a la academia. Bueno, por suerte se escuchó a los científicos, porque ¿por qué tenemos todos tantas certezas?
Porque detrás de algunas definiciones está lo principal del cuerpo científico uruguayo. Entonces, digamos, si esas certezas el Uruguay las puede dar, ¿por qué no buscarlas en otras áreas? Independientemente de las diferencias ideológicas que no van a desaparecer. Yo comparto de pe a pa con Selva, por eso no quiero agregar nada, en que la concepción económica está demasiado ortodoxa para el momento heterodoxo que vive el mundo. Y que Angela Merkel, que se caracteriza por su ortodoxia, fue heterodoxa en esta circunstancia porque Alemania lo requería. Y alguna de las políticas que tomó, yo no creo que ni la izquierda se animara a tomar. Una es, ¿cuánto facturaste en 2019? 1000. ¿Cuánto facturaste en 2020? 800, 200. Después veremos cómo... Entiendo que Alemania tiene más espalda que Uruguay. Sí, antes no que hay lo duda. digan, ya se Pero sabe, ¿no? cualquier política social compensatoria que ayude a la pobreza es una política heterodoxa que este gobierno tiene que tomar y tiene que tomar en favor de los más débiles, de los que Bien. están postergados, de los que están descartados. Le dirán, para ser heterodoxo o ortodoxo, dígame qué déficit fiscal tiene su gobierno primero, ¿no? Pero bueno, Sí, pero se puede prefiero seguir in déficit eterno fiscal. con ese Prefiero déficit debate. fiscal que pobreza. Pereira, muchísimas Cassette gracias pasado. por habernos Es un placer. acompañado. No, por favor, seríamos encantados, pero me están pidiendo la pausa. Gracias, ya venimos.